Bodhi, la ciudad que se negó a morir. La llegada del oro. Cuando Bodhi aún respiraba. Era la década de 1870 y California ardía con la fiebre del oro. Los hombres llegaban desde todas partes: mineros curtidos de Nevada, aventureros de la costa este, inmigrantes que habían cruzado océanos persiguiendo un sueño. Todos buscaban lo mismo: riqueza rápida, fortuna escondida bajo la tierra. Bodhi, en las montañas de Sierra Nevada, era un lugar inhóspito. El viento soplaba con furia, los inviernos eran crueles y la soledad parecía infinita. Pero bajo sus colinas había oro, y eso bastaba. En cuestión de meses, el silencio se convirtió en bullicio. Se levantaron casas de madera, saloons, hoteles, tiendas, iglesias. La ciudad creció como un incendio, alimentada por la codicia y la esperanza. El auge de la ciudad. Para 1880, Bodhi era una metrópolis del desierto. Más de 10.000 almas vivían allí, y la ciudad tenía todo lo que un hombre podía desear o temer. Había más de 60 saloons, donde el whisky corría como agua y las peleas eran tan comunes como las canciones. Había burdeles, casinos, teatros, había bancos, periódicos, escuelas. Bodhi era un mundo completo, levantado en medio de la nada. Las minas rugían día y noche. El oro salía en lingotes, en polvo, en pepitas. Los mineros trabajaban hasta la extenuación, con las manos agrietadas y los pulmones llenos de polvo. Pero cada jornada podía traer fortuna, y esa promesa mantenía a todos en pie. La ciudad era peligrosa. Los robos, los asesinatos, los incendios eran frecuentes. Bodhi tenía fama de ser uno de los lugares más violentos del oeste. Aquí se dispara antes de preguntar, decían los viajeros. Pero también era un lugar de oportunidades. Muchos hicieron fortuna, muchos perdieron todo. Bodhi era un juego de azar y cada día era una apuesta. La vida cotidiana. Yo recuerdo las calles polvorientas, largas y desordenadas, donde el viento levantaba remolinos de arena que se mezclaban con el olor del estiércol de los caballos y el sudor de los hombres. Carretas cargadas de madera, sacos de harina y herramientas chirriaban sobre los tablones, mientras los cascos de los animales golpeaban con un ritmo constante, como si marcaran el pulso de la ciudad. Recuerdo el sonido metálico de los martillos en las minas, un eco que nunca cesaba, día y noche, como un corazón de hierro que latía bajo la tierra. El aire estaba impregnado de polvo y humo, pero también del aroma cálido del pan recién hecho en las panaderías, que ofrecía un instante de consuelo en medio de tanta dureza. El murmullo de los niños en la escuela se mezclaba con los gritos de los comerciantes en la plaza, creando una sinfonía caótica que era la vida misma de Bodhi. Recuerdo las noches en los saloons, iluminados por lámparas de aceite que proyectaban sombras inquietas sobre las paredes de madera. El piano sonaba con insistencia, intentando cubrir las discusiones, las apuestas y las risas que muchas veces escondían la desesperación de quienes habían perdido todo, en una mano de cartas o en una jornada sin oro. El whisky corría como agua, y las voces se alzaban entre canciones y blasfemias. Recuerdo las familias que, pese al caos, intentaban mantener la decencia, levantando pequeños altares en sus casas, enseñando a sus hijos a rezar, a leer, a soñar con un futuro más allá de las minas. Recuerdo también a los predicadores que recorrían las calles, con Biblias gastadas y palabras de salvación, aunque sus sermones se apagaban frente al rugido del oro, que hablaba más fuerte que cualquier dios. Bodhi era una ciudad de contrastes, un escenario donde convivían la gloria y la ruina. Había lujo y miseria, esperanza y tragedia, como dos fuerzas que se enfrentaban en cada esquina. Había hombres que se enriquecían en un solo día, levantando imperios de polvo y metal, y que al siguiente caían abatidos por una bala o consumidos por la fiebre. Había mujeres que criaban hijos en medio de la violencia, protegiéndolos de los disparos, de las peleas, de la tentación de un mundo que parecía devorar la inocencia. Había niños que jugaban entre las tumbas del cementerio, porque la muerte era parte de la vida. Y en Bodhi la frontera entre ambas era tan delgada que apenas se distinguía. Cada risa era un desafío al destino, cada lágrima una confesión de fragilidad. Bodhi era un espejo de la condición humana, ambición y miedo, fe
y pecado, vida y muerte, todo entrelazado en un mismo polvo que aún hoy parece flotar en el aire. El comienzo del fin. Pero el oro no dura para siempre. A finales de la década de 1880, las vetas comenzaron a agotarse. Las minas producían menos, los inversores se marchaban, los mineros buscaban nuevos horizontes. Body empezó a vaciarse, las casas se cerraban, los saloons se quedaban sin clientes, las calles se volvían silenciosas. Hubo intentos de revivir la ciudad, nuevas técnicas de extracción, nuevas compañías, pero nada bastó. Apenas quedaban unos cientos de habitantes, aferrados a un pasado que ya no volvería, el abandono. Yo vi cómo Body se apagaba, vi las casas vacías, los comercios cerrados, las minas silenciosas. Vi cómo el viento se adueñaba de las calles, cómo el polvo cubría los muebles, cómo las ventanas se rompían. Vi cómo la ciudad se convertía en fantasma. Los últimos habitantes se marcharon poco a poco. Algunos murieron allí. Otros se fueron buscando trabajo en otras ciudades. Body quedó abandonada, como un cadáver en el desierto. Pero no desapareció. La decadencia detenida. Hoy, Body es un pueblo fantasma, pero no un fantasma cualquiera. Está conservado en estado de decadencia detenida. Eso significa que no se reconstruye, no se moderniza, no se embellece. Se mantiene tal como quedó, detenido en el tiempo, congelado en su ruina. Las casas siguen en pie, con muebles cubiertos de polvo, con vajillas sobre las mesas, con juguetes en los suelos. Los saloons aún tienen botellas en las estanterías. Las tiendas aún tienen mercancía olvidada. Es como si los habitantes se hubieran marchado de repente, dejando todo atrás. Caminar por Body es caminar por el pasado. Es escuchar los ecos de las voces, sentir el olor del whisky, ver las sombras de los mineros. Es entrar en una ciudad que murió, pero que se niega a desaparecer. Es mirar a través de una ventana y ver la vida detenida. El legado. Body es más que un pueblo fantasma. Es un testimonio de la fiebre del oro, de la ambición humana, de la fragilidad de los sueños. Es un museo al aire libre, una lección de historia, una advertencia. Nos recuerda que todo lo que se construye puede caer, que la riqueza es efímera, que el tiempo siempre gana, pero también nos recuerda la fuerza de los hombres y mujeres que vivieron allí, su coraje, su esperanza, su capacidad de crear una ciudad en medio de la nada. Body es memoria, Body es mito, Body es eternidad. Epílogo. La voz del viento. Yo aún camino por sus calles, aunque ya no estoy allí. El viento me acompaña, el polvo me cubre, el silencio me envuelve. Body sigue en pie, como un fantasma que se niega a morir. Y mientras alguien la recuerde, mientras alguien la visite, mientras alguien cuente su historia, Body seguirá viva, porque las ciudades no mueren cuando se abandonan, mueren cuando se olvidan. Y Body, la ciudad del oro, la ciudad del polvo, la ciudad fantasma, nunca será olvidada.